Bueno, Ricardo Villegas cada viernes está con nosotros, el detective de la ciencia. Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días. Tocayo, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Feliz de que estamos ya en viernes. Como siempre hemos dicho, no sabemos si el descanso que viene en el fin de semana es merecido, pero sí que lo necesitamos. Pues nada, fíjate que quiero compartirte una preocupación de carácter editorial que he encontrado en nuestras cápsulas. Tú sabrás que, bueno, cuando diseñamos este espacio, nos ocupamos precisamente en tratar de comentar los artículos científicos más relevantes que se estén dando a conocer en revistas de alto impacto. Y bueno, en ese ánimo lo que buscábamos era precisamente una diversidad de abordar diferentes temas que pudieran ser de interés a quienes nos siguen viernes a viernes en este espacio. Pero me he dado cuenta que llevamos ya varias semanas enfocados en un único tema, que es el de la inteligencia artificial. Y es que la verdad, debo decirlo, que pues no pasa una semana sin que la inteligencia artificial forme parte de las columnas de los principales de las principales revistas de divulgación científica, y da la casualidad que esta semana no es la excepción. Entonces, hoy vamos a volver a hablar de inteligencia artificial de otra de sus tantas perspectivas, y es que les debo platicar que la revista Nature, en el fascículo de esta semana, pues coloca prácticamente en artículo de portada un cuestionamiento que se están haciendo algunos investigadores, especialmente del rubro de la filosofía, para saber si es que la inteligencia artificial tiene conciencia. Y para ello, pues lo que hace la revista Nature es referir a un artículo que acaba de ser colocado para su consulta dentro de un repositorio que probablemente muchos conozcan con el nombre de Arxiv. Arxiv, ¿qué es? Nada más los pongo en contexto. Es una plataforma de libre acceso creada por la Universidad de Cornell. Y bueno, lo que hace esta plataforma es permitir que las investigadoras, los investigadores, suban ahí sus trabajos, los que están próximos de ser sometidos para evaluación por parte de revistas especializadas. Y bueno, con eso lo que permiten es precisamente tener una apertura, un acceso a esto que en próximas semanas veremos ya publicado en una revista formal. Bueno, pues precisamente en este repositorio Arxiv se da a conocer este artículo que busca precisamente tratar de resolver la pregunta de si la inteligencia artificial tiene conciencia. Y bueno, aquí ayudándome un poquito de la tecnología, les voy a compartir la portada de este artículo. Y bueno, aquí lo que estamos visualizando ahora sí que de primera vista, es un catálogo de más o menos unos 19, 20 autores que debo decir es un grupo multidisciplinario porque está liderado por un filósofo, pero también está acompañado por neurocientíficos, por especialistas informáticos y bueno, una variedad de profesiones que se reúnen, que convergen en el ánimo de resolver esta pregunta sobre el grado de conciencia de la inteligencia artificial. Como siempre, lo primero que me llama la atención, además del título, pues es el perfil académico de los autores. Y debo decir que de este grupo de autores, el primero, el doctor Patrick Butlin, es un filósofo que trabaja nada más y nada menos que en el Centro de Investigaciones sobre el Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford. Creo que desde el mismo nombre del instituto en el que el doctor Butlin trabaja ya nos está sorprendiendo porque, bueno, al menos nosotros en México estamos muy acostumbrados a escuchar nombres pues un poco más tradicionales cuando nos referimos a centros de investigación, ¿no? Centros de investigación en ciencias nucleares, en astrofísica, temas como más comunes, pero hablar de un centro de investigación dedicado exclusivamente a entender el futuro de la humanidad, creo que ya es algo que llama la atención y más aún en una universidad como es la Universidad de Oxford. Bueno, pues habiendo dicho esto y revisando ya un poquito más a detalle este artículo, nos vamos encontrando con que el motivo que anima a estas y estos investigadores a trabajar en este tema es precisamente el que nosotros de alguna forma ya estábamos abordando desde la semana pasada,
y que tiene que ver con la escasez de investigaciones académicas que cuestionen lo que está sucediendo alrededor de la inteligencia artificial. Es decir, hay muchísima investigación que habla acerca de cómo mejorar la inteligencia artificial en aspectos de carácter informático, pero no hay tantos que estudien la inteligencia artificial desde su dimensión humana, desde sus efectos sociales, por ejemplo. Entonces, en esa escasez de estudios es que ellos encuentran un espacio de oportunidad para poder hacer su investigación. El siguiente punto o parada a la que llegan estos investigadores en su trabajo es precisamente a tratar de resolver una pregunta que no es fácil responder y que tiene que ver con el definir qué es conciencia. Y da la casualidad que pues la conciencia es un concepto que se ha estudiado durante muchos, muchos siglos, pero también desde muchas, muchas disciplinas. Y esa divergencia histórica y disciplinaria ha provocado que no exista un concepto consensuado sobre conciencia. Así que para poder hacer una evaluación del grado de conciencia de la inteligencia artificial, pues lo que tuvieron que hacer es crear pues un catálogo de criterios que pudieran ser aplicados a las herramientas de inteligencia artificial, tomando como referencia que esos conceptos o esos criterios de conciencia pudieran ser al menos algunos puntos que fueran consensuados entre diferentes teorías. Y derivado de ello, bueno, crearon una rúbrica, ¿no? Como una métrica para aplicársela a las actuales herramientas o a muchas de las herramientas actuales que existen en materia de inteligencia artificial. Y entonces, bueno, dentro de esas teorías que permitieron la creación de estos criterios, apareció la teoría del procesamiento recurrente, la teoría del espacio del trabajo global, la teoría computacional del orden superior, del esquema de atención e inclusive del procesamiento predictivo. Es decir, un catálogo de teorías desde diferentes disciplinas que las hicieron converger a partir de puntos en común y a partir de ello construir, insisto, una rúbrica, un esquema de valoración que se aplicó a un conjunto de herramientas, ¿no? Como puede ser el mismísimo chat GPT. Y bueno, a la par de que fueron haciendo estas evaluaciones numéricas, también los autores buscaron de alguna forma comunicarse con los desarrolladores de los sistemas y se fueron nada más y nada menos que a la cabeza, que es en este caso Microsoft y Google, y le preguntaban a los desarrolladores de esas empresas que están trabajando fuertemente en inteligencia artificial si es que han pensado en la posibilidad de que generen algún tipo de conciencia sus herramientas, a lo que ambas empresas de manera paralela contestaron que no, que su ánimo es más bien enfocado a generar un mayor nivel de productividad entre los humanos, el ánimo de facilitar sus procesos laborales o cotidianos, pero que no tienen pensado de ninguna manera desarrollar un grado de conciencia. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado? Bueno, pues el resultado a mí me llamó mucho la atención. El primero de ellos es que se dieron cuenta que a pesar de los muchos siglos que se le han dedicado al estudio de la conciencia, confirman que no hay un concepto definitivo y consensuado. Entonces, ¿por qué me llama la atención? Pues porque resulta ser que la inteligencia artificial como un fenómeno contemporáneo está provocando de alguna forma que revisitemos conceptos de carácter filosófico que a lo mejor desde afuera, los ignorantes de la filosofía creíamos que estaban resueltos y resulta ser que no. Entonces, fíjate qué interesante cómo la informática y sus avances nos hacen repensar nuestra dimensión humana. Bueno, dicho esto, ¿cuáles fueron los otros resultados? Bueno, pues precisamente se dieron cuenta que al aplicar estas métricas, estas rúbricas, podría pasar una de dos circunstancias. La primera es que al aplicarlo, los criterios no identificaran elementos de conciencia, es decir, como que hubiera una subestimación, y por el otro lado, que pasara lo contrario, ¿no? Que realmente sí tenía elementos de conciencia, pero que, bueno, pues que no se consideraron, no se consideraron como tales. Bueno, entonces en esta posible bifurcación de situaciones, empiezan a concluir en algunos elementos, como decíamos, punto número uno, en este preciso instante, no hay herramientas de inteligencia artificial
que tengan grados de conciencia según los criterios consensuados por las diferentes teorías utilizadas, pero por el otro lado, cuando voltean a ver en estos criterios consensuados sobre conciencia, pues ubican, por ejemplo, que nosotros como humanos tenemos, pensemos, voluntad, tenemos inteligencia y por supuesto tenemos sentimientos, ¿no? Sentimientos como el amor, el odio, la envidia, los celos, etcétera, etcétera. Y entonces, fíjense lo que dice este conjunto de investigadores, dice, bueno, pues cuando empezamos a evaluar el tema de los sentimientos, la verdad es que sí pronosticamos que la inteligencia artificial en un plazo no muy lejano pueda tener estos sentimientos y si tiene estos sentimientos, claro, los ponemos entre comillas, pues eventualmente sea el antecedente de una conciencia. En fin, como puedes ver, Tocayo, el debate sigue abierto, álgido, interesante y me gusta muchísimo que la inteligencia artificial esté siendo un tema que está provocando pues un interés entre muchas disciplinas y una de ellas es precisamente la filosofía. Hasta acá mi comentario y bueno, pues un gusto saludarte y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta entonces. Bueno, pues ahí está la columna apocalíptica, posapocalíptica de Ricardo Villegas, el detective de la ciencia. Bueno, pues sí, los sentimientos, esto que considerábamos tan humano, pues resulta que no, que pues quizá en algún momento la inteligencia artificial pueda descifrar esa lógica de cómo se dan los sentimientos. Pero bueno, te mando un fuerte abrazo, tocayo. Nos vemos el siguiente viernes.